toda historia de ficción le sucede a unos personajes, ¿no? A unos protagonistas de ese argumento que estás creando, ya sea de un relato corto o de una novela. ¿Qué tipologías así a grandes rasgos entonces hay de personajes? En este vídeo te lo cuento. Soy Julia Sierra, soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura. Quiero contarte en este vídeo las diferencias entre arquetipos y estereotipos, que son, bueno, a grandes rasgos las tipologías de personajes que hay. ¿Bien? Así que vamos a ello. Vamos a empezar entonces con los arquetipos. El término de arquetipo fue desarrollado principalmente por el psicólogo Carl Gustav Jung. Él estableció varios tipos de arquetipos básicos, que son principalmente patrones universales, esto es muy importante, de conducta, que provienen de imágenes, de símbolos que compartimos toda la humanidad, independientemente de las culturas, ¿no? y de dónde nos encontremos, en qué lugar del planeta nos encontremos. Hay una serie de patrones que vienen de una cosa que él decía, que era el inconsciente colectivo, algo que está ahí, que se hereda de generación en generación y que entendemos perfectamente. Esos patrones de conducta él los utilizó, pues para establecer diferentes tipologías de personas, ¿no? Aplicado a los personajes podemos hacer lo mismo, es decir, agarrar esos arquetipos y transformarlos en personajes. Bien, a raíz de la clasificación de Jung, luego, ha habido un montón de autores que han desarrollado estos arquetipos y, pues tenemos un montón de arquetipos a día de hoy desarrollados con una serie de características cada uno, porque lo que tienen esos patrones de conducta son una serie de pautas o de formas de comportamiento, que como digo, pues los psicólogos obviamente los utilizan para establecer diferentes tipologías de personas, pero como digo, podemos aplicar a nuestras historias de ficción. Podemos utilizar un montón de arquetipos que están en el imaginario colectivo, en ese inconsciente que vamos heredando de generación en generación. Yo me he apuntado aquí unos cuantos. Por ejemplo, tenemos el arquetipo del héroe. El héroe, ya os he contado muchas veces, os lo pondré por aquí arriba en las tarjetas de YouTube y aquí debajo en el post, si estás viendo este vídeo en el blog, sobre el viaje del héroe. Es el gran protagonista de un montón de historias, ¿no? El arquetipo del héroe, tenemos el arquetipo, por ejemplo, del sabio también, tenemos el arquetipo del mago, tenemos el arquetipo del rebelde, del inocente, del creador, del explorador, del gobernante, el arquetipo del hombre común, que este es más bien reciente, más bien ya del siglo XX, tenemos el arquetipo del amante, el del bufón, en fin, un montón de arquetipos que podemos utilizar, esas características básicas que son, como digo, universales y que en todas las culturas se dan de generación en generación, pero son siempre los mismos, los podemos utilizar para construir nuestros personajes. Y ahora vamos con los estereotipos. La gran diferencia que tienen con respecto a los arquetipos es que no son universales, son clichés. Son lugares comunes en los que es muy fácil caer, pero en función de cada cultura, o de cada sociedad, o de cada momento histórico. Bien, porque si una cosa tenían los arquetipos es que, pues sobreviven al tiempo. Tenemos, por ejemplo, el arquetipo de Ulises, ¿no? De la Odisea. Fijaros, si ha llovido desde entonces y se sigue utilizando ese arquetipo del héroe, se sigue utilizando en un montón de historias, en un montón de películas, en un montón de series, se sigue utilizando, con lo cual sabemos que funciona, que es eficaz, que es universal. ¿Qué pasa con el estereotipo? No, el estereotipo depende de cada época, depende de cada cultura, incluso de cada sociedad, ¿no? Incluso de cada región, diría yo, ¿no? Son, como decía, lugares comunes, características que tiene un grupo, ¿no? Un colectivo, un determinado colectivo, y que asociamos, pues como una etiqueta a un personaje determinado. No sé si me he explicado con esto, es decir, ese personaje tiene sí o sí
las características o las etiquetas que le hemos puesto al colectivo que pertenece. Por ejemplo, generalizaciones, ¿no? También se utilizan mucho en los estereotipos. Por ejemplo, la rubia tonta, pues todas las rubias son tontas, ya está. Ya ahí tenemos el estereotipo. Los policías corruptos, ¿no? Los millonarios están todos podridos y son todos malos. Es decir, sería asociar una serie de características que entendemos dentro de un colectivo a ese personaje, con lo cual, en lugar de individualizar ese personaje, lo convertiríamos en un, digamos, en parte de un colectivo, en un grupo. La otra gran diferencia entre arquetipos y estereotipos es que si bien los arquetipos es una imagen, digamos, un patrón universal, se puede individualizar. Podemos tomar ese patrón, esas características de ese patrón y convertirlo en un personaje de carne y hueso. En cambio, en los estereotipos, como ya hemos asociado a ese personaje las características de un grupo y hemos generalizado, le hemos puesto una etiqueta, este es así porque es un policía, ¡pum!, y pertenece al grupo de los policías. Este es así porque pertenece al grupo de, no lo sé, me lo estoy inventando, de los obreros o de X. Bien, entonces los tenemos ya asociados a una serie de características, con lo cual el personaje no puede evolucionar porque es así y es así, punto, ya está, le hemos asignado una serie de características y no le podemos dar una individualidad, pertenece a un colectivo y punto. Más diferencias, mientras que los arquetipos siempre se están reinventando, arquetipos antiguos, como el ejemplo que ponía de la Odisea, ¿no?, de Ulises, se están continuamente reinventando. Bien, podemos crear otros personajes utilizando esos patrones totalmente distintos, bueno, pues asociados a nuestra época y asociados a nuestra cultura o a nuestra sociedad. En cambio, los estereotipos son inamovibles y no permiten ningún crecimiento a ese personaje. Entonces, ¿cuál te parece mejor? ¿Cuál es más divertido para construir y, sobre todo, cuál pervivirá más en el tiempo? Ya hemos dicho que los arquetipos, al ser universales y al estar en el inconsciente colectivo, bueno, pues perduran bien, mientras que los estereotipos mueren rápidamente, porque son hijos de su tiempo, porque son hijos de la sociedad en la que estamos viviendo, con lo cual, bueno, pues dentro de 100 años probablemente ese grupo social haya desaparecido, ¿no? O esas características que hemos ido asociando a ese colectivo ya desaparezcan, ¿no? Entonces siempre es mucho más interesante crear un personaje a partir de un arquetipo que de un estereotipo. Los arquetipos tienen vida, los arquetipos tienen movimiento, tienen su ADN propio, tienen su personalidad. Sobre esto también te pondré por aquí en las tarjetas y aquí debajo en el post del blog te pondré contenido relacionado sobre la voz de los personajes, ¿no? De esos personajes arquetípicos que sobreviven al tiempo y que, bueno, pues tienen continuamente características nuevas. Los arquetipos siempre se pueden reinventar, continuamente los podemos reinventar en cada época, en cada momento histórico, mientras que los estereotipos van a caer en desuso rápido y van a morir. Lo interesante de todo es construir, como digo, nuestros personajes a través de los arquetipos o incluso, bueno, pues tomar un estereotipo concreto, las características de un estereotipo concreto y transformarlas en un arquetipo, transformarlas en algo totalmente nuevo, ¿no? Reinventarlo y convertirlo en algo universal. Eso es lo que hizo William Steig con su obra Shrek. No sé si habéis visto, bueno, igual la historia no la habéis leído, pero seguro que habéis visto las películas, ¿no? Shrek, el mito del ogro malvado, es un ogro, pertenece al grupo de ogros, es el estereotipo que tenemos de ogro malvado con una serie de pautas concretas y no se puede salir de ahí. Pero ¿qué es lo que hizo el autor? Agarrar ese patrón estereotípico y transformarlo, darle otras características totalmente distintas, ¿no? Convertirlo en algo que se palpa de carne y hueso y
convertirlo en un arquetipo, es decir, en algo más universal que llega y que atrapa a todos los lectores, en este caso a todos los espectadores. Le ha dado la vuelta a ese estereotipo, y eso es lo que tenemos que intentar con nuestros personajes, con nuestros protagonistas de nuestras historias de ficción. Evitar los estereotipos, evitar caer en personajes maniqueos, no en personajes que son o muy buenos o muy malos, pero que no tienen otras características. La diferencia estriba en la gama de grises, en cómo un arquetipo es de carne y hueso y por eso sobrevive, tiene un ADN propio, tiene una personalidad propia, y en cambio un estereotipo muere rápido, porque, bueno, pues es una generalidad, es un cliché, y estamos hartos ya a día de hoy de ver clichés que son, como digo, blancos o negros, o muy buenos o muy malos, pero no tienen esa escala de grises que tienen los personajes de verdad humanos, los que empatizan con los lectores, porque los lectores no somos ni muy buenos ni muy malos, tenemos nuestros momentos malos, nuestros momentos buenos, pero en esa gama de grises es donde está realmente la capacidad para que empaticemos con ellos. Y hasta aquí el vídeo sobre las diferencias entre arquetipos y estereotipos, y sobre todo cuál es mejor para construir nuestros personajes. Como siempre, si te ha gustado, ya sabes, manos para arriba en YouTube, me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar, y muchísimas gracias por verlo.